Bienvenidos. Hoy estudiaremos un fascinante tema bíblico que ha intrigado a muchos a lo largo de los siglos. ¿Qué significa realmente cuando sueñas con vacas flacas y vacas gordas? Este sueño en particular aparece en la Biblia con un poderoso mensaje que impactó a toda una nación y cambió el curso de la historia. Acompáñenme a descubrir los versículos más relevantes que nos ayudan a comprender el significado profundo detrás de este enigmático sueño. Prepárense para una travesía bíblica llena de simbolismo, revelación divina y lecciones poderosas que aún resuenan hoy en día. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Génesis capítulo 41, versículo 1. Y aconteció que al cabo de 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. El versículo 1 de Génesis capítulo 41 establece el escenario para una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento. Aquí se nos dice que Faraón tuvo un sueño después de 2 años. Este no fue un sueño ordinario, fue un sueño que sacudió profundamente a Faraón, el rey de Egipto, y que no era fácil de olvidar. En la antigua cultura egipcia, los sueños se consideraban mensajes de los dioses, y a menudo se buscaba su interpretación para guiar las decisiones importantes. Los egipcios creían que el Nilo, mencionado aquí como el río, era una fuente de vida y prosperidad. Este río representaba el corazón del país, ya que las inundaciones anuales del Nilo eran cruciales para la agricultura y la economía de Egipto. El sueño de Faraón tiene lugar junto al Nilo, lo cual es significativo, porque el río era visto como un regalo de los dioses y una señal de bendición divina. Estar junto al río en un sueño podría sugerir que lo que iba a revelarse tenía implicaciones para todo el país, ya que el Nilo era fundamental para la vida egipcia. Al mencionar que el sueño ocurrió al cabo de 2 años, la Biblia también nos muestra que los tiempos de Dios no siempre coinciden con los tiempos de los hombres. José, quien interpretaría el sueño de Faraón, había estado esperando pacientemente en prisión durante esos 2 años. Este tiempo de espera no fue en vano. Era parte del plan de Dios para poner a José en el lugar correcto en el momento adecuado. En un nivel más profundo, este versículo nos enseña sobre la paciencia y la soberanía de Dios. Aunque puede parecer que nuestras circunstancias son aleatorias o sin propósito, Dios está trabajando tras bambalinas para orquestar su plan perfecto. La experiencia de José en la prisión no fue solo un período de inactividad, sino un tiempo de preparación. Dios estaba preparando a José para una tarea mayor, y el sueño de Faraón sería el catalizador para el ascenso de José al poder. Esto nos recuerda que los retrasos en nuestras vidas pueden ser divinos, diseñados para perfeccionarnos y alinearnos con la voluntad de Dios. Número 2. Génesis capítulo 41, versículo 2. Y del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Este versículo introduce los elementos clave del sueño de Faraón. Las 7 vacas gordas. La aparición de estas vacas saliendo del río es significativa en varios aspectos. En la antigua iconografía egipcia, las vacas eran símbolos de fertilidad y abundancia. Eran animales sagrados que a menudo se asociaban con la diosa Hathor, una deidad que representaba la alegría, la maternidad y la protección. El hecho de que estas vacas sean descritas como hermosas a la vista y muy gordas indica una visión de prosperidad y riqueza. En el contexto agrícola, vacas gordas significan años de cosechas abundantes y pastos verdes, lo cual es un buen augurio para el reino. El número 7 también es simbólico y significativo en la narrativa bíblica. En las Escrituras, el número 7 a menudo representa plenitud o perfección. La creación del mundo en 7 días, por ejemplo, es un testimonio de la obra completa de Dios. Por lo tanto, las 7 vacas gordas podrían simbolizar un período completo de abundancia y bendición. Además, el hecho de que las vacas pacían en el prado sugiere un tiempo de paz y satisfacción, donde los recursos eran suficientes y no había necesidad de preocupación o ansiedad. Este cuadro de abundancia y paz contrasta fuertemente con lo que viene después en el sueño, preparando al lector para la dualidad que se va a revelar. En un sentido espiritual, las 7 vacas gordas representan los tiempos en nuestras vidas
cuando experimentamos la bendición y la provisión de Dios en su máxima expresión. Estos son tiempos de crecimiento, prosperidad y satisfacción, cuando todo parece estar en su lugar y nuestras necesidades están cubiertas. Sin embargo, estos tiempos de abundancia no son solo para nuestro placer personal, son oportunidades para prepararnos para los tiempos más difíciles que puedan venir. La Biblia nos enseña a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, utilizando los tiempos de abundancia para almacenar y prepararnos para los tiempos de escasez. Número 3. Génesis capítulo 41, versículo 3. Y he aquí que otras 7 vacas subían detrás de ellas del río, de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. En este versículo se introducen las 7 vacas flacas, que contrastan fuertemente con las vacas gordas mencionadas anteriormente. Estas vacas son descritas como de feo aspecto y enjutas de carne, lo que inmediatamente sugiere algo ominoso. En el simbolismo de los sueños, especialmente en el contexto bíblico, la aparición de estas vacas flacas podría representar tiempos de escasez, dificultad y adversidad. El hecho de que estas vacas también suban del río, como las gordas, sugiere que la misma fuente que proporcionó abundancia también puede ser la fuente de la escasez. Esto es un recordatorio de que las mismas circunstancias que traen bendición pueden, en otro momento, traer desafíos. La dualidad de las vacas gordas y flacas subiendo del río también puede reflejar la naturaleza dual de la vida misma. Momentos de abundancia seguidos de tiempos de escasez. Este patrón es común no solo en la historia bíblica, sino también en nuestra experiencia humana cotidiana. La vida está llena de altibajos, y los tiempos buenos a menudo son seguidos por tiempos de prueba. El hecho de que estas vacas flacas se paren cerca de las vacas gordas a la orilla del río también es significativo. Esto podría simbolizar que los tiempos de abundancia y los tiempos de escasez a menudo están más cerca de lo que pensamos. En nuestras propias vidas, podemos experimentar bendiciones y pruebas casi simultáneamente, y es en estos momentos que nuestra fe y confianza en Dios son verdaderamente probadas. Las vacas flacas representan los desafíos que enfrentamos, las pruebas que ponen a prueba nuestra fe y carácter, pero también nos recuerdan que Dios está en control tanto en los tiempos de abundancia como en los tiempos de escasez. Número 4. Génesis capítulo 41, versículo 4. Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y gordas. Y despertó Faraón. Este versículo presenta una escena impactante. Las vacas flacas devoran a las vacas gordas. Esta imagen es tan sorprendente y aterradora que despierta a Faraón de su sueño. En el mundo natural, es inusual que las vacas, siendo herbívoras, devoren a otras vacas. Este acto antinatural subraya la gravedad de la revelación divina y sugiere que lo que está por venir no será algo ordinario ni esperado. Este sueño no es solo una advertencia de dificultades económicas. Es una declaración de que los tiempos de abundancia pueden ser rápidamente consumidos por la adversidad si no se toman medidas adecuadas. En un sentido más amplio, este versículo puede representar cómo los tiempos difíciles pueden eclipsar y borrar los recuerdos de los buenos tiempos. Cuando enfrentamos crisis y dificultades, es fácil olvidar las bendiciones y la provisión de Dios en tiempos de abundancia. La naturaleza de la vida es tal que a menudo nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Este pasaje nos desafía a recordar que, aunque los tiempos difíciles puedan venir, no deben hacernos olvidar la fidelidad y la bondad de Dios. Además, el despertar de Faraón al final de este versículo nos muestra que los sueños que Dios da a menudo son inquietantes y provocan una respuesta inmediata. Dios usa estos sueños para llamar nuestra atención, para despertarnos de nuestra complacencia espiritual y para hacernos conscientes de las realidades más profundas de nuestra vida y nuestro mundo. Este versículo es un recordatorio de que no debemos ignorar las advertencias de Dios. Cuando Él nos da sueños o visiones, es una invitación a buscar su rostro y entender su voluntad para nuestras vidas. Número 5. Génesis capítulo 41, versículo 5. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Después de despertar de su primer sueño,
Faraón se duerme nuevamente y tiene un segundo sueño. Este segundo sueño también es simbólico y complementa el primer sueño. Las 7 espigas llenas y hermosas que crecen de una sola caña representan una continuidad de la abundancia mostrada en las 7 vacas gordas del primer sueño. En las culturas antiguas, las espigas de grano eran símbolos de riqueza y prosperidad, especialmente en un país agrícola como Egipto, donde la economía dependía en gran medida de las cosechas. La visión de espigas llenas y hermosas habla de una temporada de fertilidad, éxito y abundancia. La imagen de las espigas llenas creciendo de una sola caña puede interpretarse como una señal de que la abundancia es algo natural y ordenado por Dios. A través de este sueño, Dios estaba mostrando a Faraón que habría un período de gran abundancia en Egipto, un tiempo de cosechas abundantes y prosperidad. Sin embargo, como se revelará más adelante, esta abundancia no estaba destinada a ser un tiempo de indulgencia, sino un tiempo de preparación. Este segundo sueño refuerza el mensaje del primero, mostrando que cuando Dios quiere comunicar algo importante, a menudo lo hace de manera repetitiva para asegurarse de que entendamos su mensaje. Además, las espigas que crecen de una sola caña pueden simbolizar unidad y singularidad de propósito. En nuestra vida espiritual, esto puede representar la importancia de la unidad en la fe y la misión. Dios nos llama a ser un pueblo unificado, creciendo juntos en su verdad y cumpliendo su propósito. La segunda repetición del sueño también enfatiza la certeza del mensaje divino. Cuando Dios repite algo, es para enfatizar su importancia y urgencia. Nos enseña que cuando Dios habla, debemos prestar atención y actuar en consecuencia. La duplicación del sueño para Faraón indica que lo que Dios iba a hacer estaba firmemente establecido y que sucedería sin falta. Esto nos recuerda que las promesas de Dios son seguras, y sus planes se llevarán a cabo en su tiempo perfecto. Número 6. Génesis capítulo 41, versículo 6. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Este versículo introduce el contraste directo con las 7 espigas llenas y hermosas mencionadas en el versículo anterior. Ahora aparecen otras 7 espigas, pero estas son descritas como menudas y abatidas del viento solano. Esta descripción evoca una imagen de debilidad, falta de sustancia y desolación. Las espigas menudas son insignificantes en comparación con las espigas llenas, sugiriendo que lo que una vez fue abundante y próspero, ahora es estéril y poco prometedor. El viento solano mencionado aquí es el viento caliente del desierto que sopla desde el este. En muchas culturas del Medio Oriente, este viento es conocido por ser implacable y devastador, arrasando con cultivos y secando la tierra. En el contexto de Egipto, un viento solano podría destruir rápidamente cualquier vegetación y cosecha, causando hambre y privación. La aparición de estas espigas menudas después de las espigas llenas podría simbolizar la fragilidad de la prosperidad humana y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, la abundancia puede ser reemplazada por la escasez. En un sentido espiritual, las espigas menudas y abatidas pueden representar los tiempos de sequía espiritual o de crisis en nuestras vidas. Son esos momentos en los que, a pesar de haber experimentado la bendición y la provisión de Dios, enfrentamos pruebas que nos hacen sentir vacíos y desanimados. El viento solano podría simbolizar esas fuerzas adversas que intentan destruir nuestra fe y esperanza, secando nuestro gozo y nuestra paz. Sin embargo, es en estos momentos de aparente desolación que Dios trabaja para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. A través de las pruebas, nos enseña a confiar más profundamente en su provisión y a recordar que, aunque los tiempos difíciles lleguen, su fidelidad nunca falla. Este versículo también sirve como un recordatorio de la importancia de la preparación espiritual. Así como las espigas menudas siguieron a las espigas llenas, debemos estar siempre listos para enfrentar las pruebas con la misma fe con la que celebramos las bendiciones. Número 7. Génesis capítulo 41, versículo 7. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Este versículo describe una escena perturbadora. Las espigas menudas devoran a las espigas llenas.
Esta imagen es similar a la del primer sueño, donde las vacas flacas devoran a las vacas gordas. En ambos casos, algo débil y desagradable consume algo robusto y próspero. En el contexto agrícola, esto sería completamente antinatural y profundamente alarmante. Este sueño era claramente una advertencia divina de que algo terrible estaba por suceder, algo que iba en contra de las expectativas naturales. El hecho de que las espigas menudas puedan devorar a las espigas llenas refuerza el tema de la vulnerabilidad de la prosperidad. En la vida, lo que parece fuerte y estable puede ser rápidamente destruido por circunstancias adversas. Este versículo nos recuerda que la estabilidad material o la seguridad financiera no son garantías de protección contra la adversidad. A nivel espiritual, este pasaje puede simbolizar cómo los problemas, si no se manejan correctamente, pueden consumir rápidamente la paz y la alegría que una vez tuvimos. En nuestras vidas, a menudo podemos experimentar la misma dinámica. La alegría puede ser consumida por la tristeza, la paz por la ansiedad y la esperanza por la desesperación si no mantenemos una relación fuerte con Dios. El despertar de Faraón, nuevamente después de este sueño, indica que estos sueños tenían un impacto significativo en su mente y espíritu. No eran sueños comunes, sino visiones inquietantes destinadas a capturar su atención. Dios a menudo usa situaciones inquietantes o circunstancias difíciles para sacudirnos de nuestra complacencia y hacernos conscientes de nuestra necesidad de buscar su guía y dirección. La repetición del despertar de Faraón también sugiere que los sueños eran lo suficientemente impactantes como para dejarlo en un estado de confusión y temor. Este pasaje es un recordatorio de que cuando Dios nos habla, especialmente a través de sueños o visiones, debemos prestar atención a su mensaje. No debemos descartar las advertencias o las inquietudes espirituales como meras coincidencias, sino buscar la sabiduría de Dios para interpretar lo que Él nos está revelando. Número 8. Génesis, capítulo 41, versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó sus sueños, pero no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Este versículo revela la profunda preocupación de Faraón después de haber tenido estos sueños perturbadores. Despertó con un espíritu agitado, lo que indica que los sueños le habían causado una gran inquietud y ansiedad. En la cultura egipcia, los sueños eran considerados mensajes importantes de los dioses, y la incapacidad de entenderlos podía ser vista como un mal presagio. Faraón, al ser el gobernante supremo de Egipto, tenía acceso a los magos y sabios más renombrados del país, quienes eran expertos en interpretar sueños y otros signos divinos. Sin embargo, en este caso, ninguno de ellos pudo interpretar los sueños de Faraón. Esto es significativo porque demuestra que la interpretación de estos sueños específicos no venía del conocimiento humano o de la habilidad, sino directamente de Dios. Los magos y sabios de Egipto, con toda su sabiduría y experiencia, eran incapaces de descifrar el mensaje divino que había sido dado a Faraón. Este fracaso también destaca la limitación del conocimiento y la sabiduría humana cuando se trata de comprender los planes y propósitos de Dios. A pesar de su educación y experiencia, los expertos de Egipto no podían ofrecer ninguna claridad sobre lo que Dios estaba revelando a través de los sueños de Faraón. Esto refuerza el principio bíblico de que el verdadero entendimiento y sabiduría vienen solo de Dios y no de la mente humana. Este versículo también subraya la soberanía de Dios sobre todas las cosas. A pesar de ser un rey poderoso, Faraón estaba completamente indefenso y sin respuestas frente a los sueños dados por Dios. Dios usó esta situación para demostrar su poder y control sobre todas las naciones y gobernantes. Aunque Faraón era visto como un dios en la tierra por su pueblo, en realidad, estaba sujeto al verdadero Dios, que es soberano sobre todo. En un nivel más personal, este versículo nos enseña la importancia de buscar la sabiduría divina cuando enfrentamos situaciones difíciles o confusas. Al igual que Faraón, podemos encontrarnos en situaciones en las que nuestros recursos humanos y conocimiento no son suficientes para entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En estos momentos, debemos recurrir a Dios en oración, buscando su guía y revelación, confiando en que Él
Es el único que puede darnos entendimiento verdadero y dirección. Número 9. Génesis capítulo 41, versículo 15. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Este versículo marca un punto crucial en la narrativa cuando Faraón finalmente recurre a José en busca de respuestas. Faraón reconoce la incapacidad de sus propios magos y sabios para interpretar sus sueños y, desesperado por una explicación, llama a José, quien estaba encarcelado. José, un extranjero y prisionero, era conocido por su habilidad para interpretar sueños, un don que él mismo atribuía a Dios. La declaración de Faraón, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, refleja su frustración y su desesperación por entender el significado de los sueños. Esta confesión de incapacidad es notable, viniendo de un rey que normalmente tendría respuestas y soluciones para todo. En este encuentro, podemos ver la providencia de Dios en acción. Aunque José estaba en prisión, Dios había estado preparando el camino para que él fuera puesto delante de Faraón. Los eventos que llevaron a este momento fueron orquestados divinamente, desde los sueños que José tuvo cuando era joven, pasando por su venta como esclavo, hasta su encarcelamiento injusto y su eventual encuentro con el copero de Faraón en la cárcel. Cada paso del camino fue una preparación para este momento crucial. Además, la decisión de Faraón de escuchar a un prisionero extranjero muestra cómo Dios puede cambiar los corazones y las mentes de las personas para cumplir sus propósitos. Aunque Faraón no sabía nada de José, había oído que José podía interpretar sueños, lo que le dio esperanza. Este versículo nos enseña que Dios puede usar cualquier circunstancia y a cualquier persona para llevar a cabo su plan, incluso a aquellos que el mundo considera insignificantes o sin valor. En un nivel espiritual, la situación de José nos recuerda que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, incluso en las circunstancias más difíciles. Aunque José podría haber sentido que estaba olvidado en prisión, Dios estaba trabajando detrás de escena para cumplir su propósito en la vida de José. Este versículo es un recordatorio de que, independientemente de nuestras circunstancias, debemos confiar en que Dios está en control y que Él puede abrir puertas y cambiar corazones en el momento adecuado. La respuesta de Faraón también nos enseña sobre la importancia de estar listos para ser usados por Dios en cualquier momento. José estaba preparado y dispuesto a servir cuando se le presentó la oportunidad, y fue su fidelidad a Dios lo que lo preparó para este momento crucial. Número 10. Génesis capítulo 41, versículo 16. Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. En este versículo, José da una respuesta poderosa y humilde a Faraón. En lugar de atribuirse el crédito por la capacidad de interpretar sueños, José inmediatamente dirige la atención hacia Dios. Al decir, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, José está reconociendo que cualquier habilidad que él tenga proviene de Dios, y que solo Dios puede revelar el significado verdadero de los sueños. Esta declaración de humildad y dependencia de Dios es un testimonio de la fe inquebrantable de José y de su carácter. La respuesta de José también muestra una diferencia fundamental entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Mientras que los magos y sabios de Egipto confiaban en su propio conocimiento y habilidades, José entendía que la verdadera interpretación y sabiduría solo pueden venir de Dios. Al dar crédito a Dios, José no solo muestra su fe, sino que también prepara a Faraón para recibir la interpretación como un mensaje directo del Dios Altísimo. Esta actitud de humildad y dependencia en Dios es un ejemplo poderoso para nosotros. Nos enseña que, sin importar cuán talentosos o capacitados podamos ser, siempre debemos recordar que nuestras habilidades y dones provienen de Dios, y debemos darle la gloria a Él en todo lo que hacemos. En un sentido más amplio, este versículo también habla de la importancia de ser un testigo fiel de Dios en todas las circunstancias. José podría haber aprovechado esta oportunidad para promocionarse a sí mismo o para obtener una ventaja personal, pero en cambio, eligió usar este momento para glorificar a Dios y señalar a Faraón hacia él. Esto es un recordatorio
de que nuestras palabras y acciones siempre deben reflejar nuestra fe y nuestro compromiso de honrar a Dios en todo momento. La respuesta de José también es un acto de fe, ya que él estaba confiando completamente en que Dios le daría la interpretación correcta de los sueños de Faraón. No tenía ninguna garantía de que Dios le revelaría el significado de los sueños, pero estaba seguro de que Dios tenía el control y que él cumpliría su propósito. Esta confianza en Dios es algo que todos debemos aspirar a tener en nuestras propias vidas, confiando en que Dios tiene el control y que Él siempre nos guiará en el camino correcto. Número 11. Génesis capítulo 41, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. En este versículo, José comienza a revelar la interpretación del sueño de Faraón, enfatizando un punto clave. Ambos sueños son en realidad uno solo. José afirma que Dios ha decidido mostrar a Faraón lo que va a suceder, demostrando así que Dios es el autor de ambos sueños y el que controla el destino de las naciones. Esta interpretación no solo revela la sabiduría y discernimiento de José, sino que también establece la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos, incluso sobre un reino tan poderoso como Egipto. José deja claro desde el principio que la fuente de estos sueños es Dios y que son una revelación directa de su voluntad. Esto es significativo porque, en el antiguo Egipto, Faraón era considerado un dios en la tierra. José, al explicar que estos sueños provienen del Dios Altísimo, está desafiando implícitamente la cosmovisión egipcia y colocando al Dios de Israel por encima de todos los dioses de Egipto. Al hacerlo, José no solo proporciona una interpretación del sueño, sino que también presenta una teología que afirma la supremacía de Dios sobre todas las cosas. La declaración de que ambos sueños son uno mismo también tiene un propósito práctico. En la cultura del antiguo Cercano Oriente, la repetición de un sueño o un evento se consideraba una confirmación de su certeza. Al afirmar que los dos sueños de Faraón son en realidad una sola revelación divina, José está subrayando la certeza y la inevitabilidad del mensaje. Esto implica que lo que Dios ha mostrado a Faraón no es algo que pueda ser evitado o cambiado. Es una decisión divina firme y establecida. En un nivel personal, este versículo nos enseña que Dios es soberano y tiene un plan definido para cada uno de nosotros. A veces, Dios puede darnos señales o advertencias claras de lo que está por venir, tal como lo hizo con Faraón. Sin embargo, es nuestra responsabilidad escuchar y buscar la interpretación correcta, confiando en que Dios tiene el control y que su plan es perfecto. José, a través de su humildad y dependencia de Dios, pudo interpretar correctamente los sueños de Faraón, mostrando que cuando dependemos de Dios y su sabiduría, podemos entender su voluntad y propósito para nuestras vidas. Número 12. Génesis capítulo 41, versículo 27. Las 7 vacas flacas y feas que subían detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y abatidas del viento solano serán 7 años de hambre. En este versículo, José explica el simbolismo detrás de las vacas flacas y las espigas menudas en el sueño de Faraón. Según José, ambas representan 7 años de hambre que seguirán a los 7 años de abundancia, representados por las vacas gordas y las espigas llenas. Este momento es crucial en la interpretación de José, ya que revela que los sueños no eran simplemente advertencias de problemas futuros, sino que eran un plan detallado de Dios sobre lo que estaba por suceder. La precisión de esta interpretación muestra que Dios es un Dios de detalles y que Él revela su voluntad de manera clara y específica. En el contexto de Egipto, que dependía en gran medida de la agricultura y las cosechas del Nilo, un período de 7 años de hambre sería catastrófico. Este anuncio no solo afectaría la economía del país, sino que también pondría en peligro la vida de millones de personas. La explicación de José resalta la seriedad del mensaje de Dios y la necesidad urgente de actuar. El hecho de que las vacas flacas y feas devoren a las vacas gordas y que las espigas menudas consuman a las espigas llenas, también tiene un significado espiritual profundo. Simboliza cómo la escasez y la necesidad pueden borrar rápidamente la memoria de la abundancia.
Este es un recordatorio poderoso de que debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da en tiempos de abundancia, para que podamos estar preparados para los tiempos de escasez. En lugar de ser consumidos por la complacencia, debemos estar siempre conscientes de que la prosperidad material es temporal y que nuestra dependencia última debe estar en Dios. En un nivel más profundo, este versículo nos enseña sobre la inevitabilidad del sufrimiento y la prueba en nuestras vidas. Aunque podamos experimentar tiempos de prosperidad y bendición, también debemos esperar tiempos de dificultad y necesidad. Dios permite estos periodos de prueba para refinar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Al igual que los años de hambre en Egipto, las pruebas pueden parecer devastadoras y difíciles de soportar, pero son oportunidades para que crezcamos en nuestra dependencia de Dios y en nuestra comprensión de su fidelidad. José, a través de su interpretación, muestra que incluso en los tiempos más difíciles, Dios tiene un propósito y un plan, y que Él es fiel para proveer y guiar a su pueblo. Número 13. Génesis capítulo 41, versículo 28. Esto es lo que he dicho a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. En este versículo, José reafirma su interpretación anterior y enfatiza que lo que ha sido revelado en los sueños de Faraón es un acto deliberado de Dios. José no deja lugar a dudas sobre la fuente de la revelación. Es Dios quien ha mostrado a Faraón lo que está por suceder. Esta declaración no solo resalta la importancia del mensaje, sino que también subraya la urgencia de la situación. Al repetir que Dios es el autor de estos sueños, José enfatiza que lo que está por suceder es una decisión divina que se cumplirá. Este versículo también destaca la capacidad de Dios para revelar el futuro y su control soberano sobre los eventos del mundo. Dios, en su sabiduría infinita, eligió revelar el futuro a Faraón, un rey pagano, a través de un sueño. Esta elección muestra que Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier lugar, para llevar a cabo sus propósitos. Aunque Faraón no era un adorador del Dios de Israel, Dios lo usó como un instrumento para revelar su plan y para posicionar a José en un lugar de influencia donde podría salvar a muchos. La declaración de José también revela la importancia de escuchar y responder a las advertencias de Dios. Al decir que lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón, José está subrayando que los sueños eran una advertencia de Dios y que Faraón tenía la responsabilidad de responder adecuadamente. En nuestras propias vidas, Dios a menudo nos da advertencias y señales de lo que está por venir, ya sea a través de su palabra, el consejo de otros, o incluso a través de situaciones difíciles. Debemos estar atentos a estas advertencias y buscar la sabiduría de Dios para saber cómo responder. En un nivel personal, este versículo nos enseña sobre la importancia de la obediencia a la revelación de Dios. Cuando Dios nos muestra algo, debemos actuar en consecuencia, confiando en que su plan es perfecto y que Él tiene el control. José, al interpretar el sueño de Faraón, no solo estaba revelando el plan de Dios, sino que también estaba proporcionando una oportunidad para que Faraón y Egipto respondieran a la advertencia de Dios y se prepararan para lo que estaba por venir. Esto es un recordatorio de que cuando Dios nos da una visión o una advertencia, no es simplemente para nuestra información, sino para que podamos actuar y prepararnos para su voluntad. Número 14. Génesis capítulo 41, versículo 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Este versículo marca el comienzo de la explicación de José sobre los detalles del futuro que Dios ha revelado a Faraón. José predice que habrá 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Esta declaración de abundancia es significativa porque Egipto era conocido por su fertilidad y prosperidad gracias al río Nilo. Los 7 años de abundancia representarían un período de bendición excepcional, incluso más allá de lo que Egipto normalmente experimentaba. Este tiempo de prosperidad era una oportunidad que Dios estaba proporcionando para que Egipto se preparara para los tiempos difíciles que vendrían. La referencia a toda la tierra de Egipto subraya que esta abundancia no se limitaría a una región específica, sino que se extendería por todo el país.
Esto indica que la bendición de Dios sería generalizada y que todos tendrían acceso a los recursos necesarios para prosperar. Sin embargo, esta abundancia también venía con una responsabilidad. Dios estaba dando a Egipto una oportunidad para prepararse para el futuro, y esta preparación requeriría sabiduría y administración adecuada. En un nivel espiritual, los 7 años de abundancia también representan los tiempos de bendición y prosperidad que Dios nos da en nuestras vidas. Estos tiempos de abundancia son regalos de Dios, pero también son tiempos de prueba. Dios quiere ver cómo manejamos su bendición y si estamos dispuestos a usar lo que nos ha dado para su gloria y para el beneficio de otros. En lugar de ser complacientes o indulgentes, debemos usar estos tiempos de abundancia para prepararnos para los desafíos futuros, confiando en que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para estar listos. Este versículo también nos enseña sobre la naturaleza generosa de Dios. Él es un Dios que da en abundancia, que bendice a su pueblo con más de lo que podemos pedir o imaginar. Sin embargo, con la bendición viene la responsabilidad de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. José, al predecir los 7 años de abundancia, estaba preparando a Faraón y a Egipto para ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. Este es un recordatorio para nosotros de que debemos ser fieles en los tiempos de abundancia, utilizando lo que Dios nos ha dado para su propósito y para ayudar a otros. Número 15. Génesis capítulo 41, versículo 30. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. En este versículo, José revela la segunda parte del sueño de Faraón. Los 7 años de abundancia serán seguidos por 7 años de hambre. Esta declaración es impactante porque sugiere que la abundancia experimentada por Egipto será completamente eclipsada por la gravedad del hambre que seguirá. La expresión «toda la abundancia será olvidada» destaca la severidad de la hambruna. La riqueza y la prosperidad de los 7 años de abundancia no serán suficientes para sostener al país durante los años de escasez, sin una planificación y preparación adecuada. El término consumirá, en relación con el hambre, sugiere que la escasez será tan extrema que devastará la tierra, afectando no solo a las personas, sino también a la tierra misma. Esto resalta la fragilidad de las condiciones humanas, y cómo, en un abrir y cerrar de ojos, las circunstancias pueden cambiar drásticamente. La previsión de José no solo es una advertencia, sino también una llamada a la acción. Está diciendo que los buenos tiempos no durarán para siempre, y que por lo tanto, es vital estar preparado para los tiempos difíciles. En un sentido espiritual, los 7 años de hambre pueden simbolizar los tiempos de prueba y dificultad en nuestras vidas. Aunque todos experimentamos temporadas de abundancia y bendición, también enfrentamos momentos de desafío y prueba. Dios permite estos tiempos difíciles para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Sin embargo, la advertencia de José también es un recordatorio de que debemos estar siempre preparados para estos tiempos de prueba, almacenando no solo recursos físicos, sino también fortaleza espiritual y fe en Dios. Este versículo también nos enseña sobre la naturaleza temporal de las bendiciones materiales. Aunque Dios puede darnos tiempos de abundancia, estos no están garantizados para siempre. Es nuestra responsabilidad usar los recursos y las bendiciones que Dios nos da sabiamente y prepararnos para los tiempos en que las cosas pueden no ser tan fáciles. La planificación y la administración adecuadas son esenciales para enfrentar las pruebas que vendrán. En última instancia, este versículo nos recuerda que nuestra seguridad no debe estar en las cosas materiales, sino en Dios, quien es el proveedor y sustentador de todas las cosas. Número 16. Génesis capítulo 41, versículo 31. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Este versículo refuerza la severidad de la hambruna que José profetiza a Faraón. La expresión «no se echará de ver» indica que los años de abundancia serán completamente olvidados o anulados por la magnitud de la hambruna que se avecina. Este es un recordatorio poderoso de cuán frágil y efímera puede ser la prosperidad material.
A pesar de 7 años de abundancia, la intensidad de los 7 años de hambre será tan grande que toda la abundancia anterior será rápidamente olvidada. Este cambio dramático subraya la impermanencia de los bienes materiales y la seguridad temporal que pueden proporcionar. La frase «será gravísima» sugiere no solo una hambruna común, sino una catástrofe de proporciones extraordinarias. En el antiguo Egipto, un país dependiente del Nilo para la agricultura, una hambruna severa significaría no solo escasez de alimentos, sino también una crisis económica, social y política. Esta declaración de José está destinada a subrayar la urgencia de actuar y prepararse adecuadamente para lo que está por venir. El mensaje es claro: sin una preparación cuidadosa y deliberada, la abundancia no será suficiente para proteger contra la devastación del hambre. En un sentido espiritual, este versículo también nos enseña sobre la importancia de estar espiritualmente preparados para los tiempos de prueba. Así como los años de abundancia pueden ser fácilmente olvidados durante los tiempos de escasez, nuestras experiencias de bendición y crecimiento espiritual pueden ser rápidamente eclipsadas por las dificultades si no estamos arraigados firmemente en nuestra fe. Este pasaje nos desafía a no ser complacientes en los tiempos de prosperidad, sino a usar esos tiempos para fortalecer nuestra relación con Dios y prepararnos para los desafíos futuros. Además, este versículo nos recuerda que, aunque podemos enfrentar tiempos difíciles y pruebas en nuestras vidas, Dios es soberano y tiene un plan incluso en medio de la adversidad. Aunque la hambruna sería gravísima, el hecho de que Dios reveló esta información a través de José muestra que Él tenía un propósito y un plan de provisión para su pueblo. A menudo, los tiempos de dificultad son oportunidades para que Dios muestre su poder y provisión de maneras que no experimentamos en tiempos de abundancia. Es en estos momentos de necesidad que aprendemos a depender completamente de Dios y a confiar en su provisión y cuidado. Número 17. Génesis capítulo 41, versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. En este versículo, José explica por qué Faraón tuvo el mismo sueño 2 veces. Según José, la repetición del sueño es una indicación de que lo que Dios ha decidido hacer es firme y seguro. Este concepto de firmeza implica que no hay posibilidad de que la situación cambie. Es un decreto divino que se cumplirá sin falta. La repetición también sugiere que Dios quería asegurarse de que Faraón entendiera la gravedad y la certeza de la situación. En la cultura del antiguo cercano Oriente, se consideraba que la repetición de un sueño o una visión era un signo de que el asunto era urgente y seguro. La afirmación de que Dios se apresura a hacerla subraya la inminencia del cumplimiento de esta profecía. Esto significa que los eventos que se predijeron no están en un futuro lejano, sino que comenzarán a suceder pronto. Esta urgencia añade una capa adicional de seriedad al mensaje de José. No solo se trata de un evento inevitable, sino que también es un evento que sucederá rápidamente, lo que significa que no hay tiempo que perder en la preparación. José está dejando claro que la acción debe ser tomada de inmediato para prepararse para los próximos años de abundancia y escasez. En un sentido más profundo, este versículo nos enseña sobre la naturaleza de la revelación divina y la soberanía de Dios. Cuando Dios revela algo, es una promesa firme que Él cumplirá. A menudo, en nuestras vidas, Dios puede darnos señales o advertencias que se repiten para asegurarse de que comprendamos la seriedad del mensaje. Estas repeticiones son oportunidades para que nos alineemos con su voluntad y nos preparemos para lo que está por venir. Este pasaje nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad y propósito. Cuando Él habla, su palabra es segura, y podemos confiar en que Él cumplirá lo que ha prometido. Además, la idea de que Dios se apresura a hacerla también puede enseñarnos sobre la importancia de la obediencia inmediata. Cuando Dios revela algo, nuestra respuesta no debe ser de vacilación o demora, sino de acción rápida y decidida. Este versículo nos desafía a ser sensibles a la voz de Dios y a responder con prontitud y obediencia, sabiendo que su tiempo es perfecto
y que su voluntad es siempre para nuestro bien y su gloria. Número 18. Génesis capítulo 41, versículo 33. Versículo. Por tanto, provea ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. En este versículo, José pasa de la interpretación de los sueños a la recomendación de una acción concreta. José aconseja a Faraón que designe a un hombre prudente y sabio para supervisar la preparación de Egipto para los próximos años de abundancia y hambruna. Esta recomendación es significativa porque muestra la sabiduría práctica de José. No solo proporciona la interpretación de los sueños, sino que también ofrece una solución estratégica para enfrentar la crisis que se avecina. La necesidad de un varón prudente y sabio subraya la importancia de la planificación cuidadosa y la administración efectiva en tiempos de abundancia. La palabra prudente implica que este hombre debería ser alguien con la capacidad de prever el futuro y planificar en consecuencia, mientras que sabio sugiere una persona que no solo tiene conocimiento, sino también el discernimiento para tomar decisiones correctas en situaciones complejas. En otras palabras, José está sugiriendo que Faraón necesita a alguien que no solo sea inteligente, sino que también tenga la habilidad de aplicar ese conocimiento de manera práctica y efectiva. Esta es una lección importante para todos nosotros. En tiempos de prosperidad es crucial tener personas en posiciones de liderazgo que puedan gestionar los recursos de manera sabia y justa, con una visión a largo plazo y un enfoque en el bienestar general. En un nivel más profundo, este versículo también nos enseña sobre la importancia de la sabiduría y el discernimiento espiritual en nuestras vidas. Así como Faraón necesitaba a alguien prudente y sabio para guiar a Egipto, nosotros también necesitamos la sabiduría y la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas para navegar por los desafíos y las decisiones que enfrentamos. La sabiduría que José recomendaba no era simplemente una habilidad humana, era un don de Dios. Del mismo modo, la sabiduría que necesitamos para vivir vidas plenas y efectivas proviene de Dios, y debemos buscarla diligentemente a través de la oración y la meditación en su palabra. Además, este versículo subraya la importancia de la acción y la preparación. José no solo interpreta el sueño y deja que Faraón descubra el resto. En cambio, proporciona una guía clara sobre lo que debe hacerse. Esto nos enseña que cuando Dios nos revela algo, no es suficiente simplemente entenderlo. Debemos actuar en consecuencia. Dios no solo quiere que sepamos su voluntad, quiere que la pongamos en práctica. Este es un llamado a la acción para todos nosotros, recordándonos que debemos ser diligentes en aplicar la sabiduría y el conocimiento que Dios nos da para vivir vidas que honren a Él. Número 19. Génesis capítulo 41, versículo 36. Y aquella provisión será para el almacenaje de la tierra, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. En este versículo, José continúa detallando su plan para enfrentar la hambruna inminente. Propone que una parte de la abundante cosecha de los 7 años de prosperidad se almacene y guarde específicamente para los 7 años de hambre que seguirán. Este plan de almacenamiento no es solo una medida temporal, es una estrategia a largo plazo diseñada para asegurar la supervivencia de toda la nación. José está pensando en el futuro y proponiendo una solución que no solo enfrentará la crisis inmediata, sino que también proporcionará seguridad a largo plazo para Egipto. La idea de almacenar recursos en tiempos de abundancia para prepararse para tiempos de escasez es un principio bíblico de buena administración y previsión. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado, y esto incluye planificar para el futuro y prepararnos para posibles dificultades. Este versículo nos enseña sobre la importancia de la preparación y la planificación cuidadosa, no solo en términos materiales, sino también espirituales. Almacenar provisiones es una metáfora para almacenar sabiduría, fe y verdad en nuestros corazones para los tiempos de prueba y dificultad. Además, la frase «y el país no perecerá de hambre» subraya la esperanza y la promesa de supervivencia. Aunque la hambruna será severa, la preparación adecuada puede evitar la devastación total. Este es un recordatorio de que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades en la vida, Dios siempre nos proporciona los medios para sobrevivir y superar.
Con la guía y provisión de Dios, podemos enfrentar incluso las pruebas más difíciles con confianza y esperanza. En un nivel espiritual, este versículo también nos enseña sobre la fidelidad de Dios para proveer para su pueblo. Aunque Egipto no era una nación que adorara a Yahweh, Dios, en su misericordia, proporcionó una solución para salvar a muchas personas de la destrucción. Esto muestra la gracia y la misericordia de Dios, que Él está dispuesto a salvar y proveer incluso para aquellos que no lo conocen o no lo adoran. Este es un recordatorio de que Dios está en control de todas las cosas y que su plan es siempre para el bien y la preservación de su creación. Número 20. Génesis, capítulo 41, versículo 49. Acumuló José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Este último versículo destaca el éxito del plan de José para almacenar provisiones durante los años de abundancia. Se nos dice que José acumuló tanto trigo que era como arena del mar, una hipérbole que indica una cantidad inmensa, casi incalculable. Este detalle enfatiza no solo la abundancia de la cosecha, sino también la diligencia y la eficiencia con la que José manejó los recursos de Egipto. José no solo siguió el plan que propuso a Faraón, lo llevó a cabo con un compromiso total, asegurando que hubiera más que suficiente para los años de hambre que se avecinaban. La imagen de arena del mar también tiene connotaciones bíblicas más amplias, recordando las promesas de Dios a Abraham sobre la multiplicación de su descendencia como la arena del mar. Génesis, capítulo 22, versículo 17. Aunque este versículo está en un contexto diferente, la analogía con la arena del mar sugiere una abundancia tan grande que va más allá de la capacidad humana para medir o contar. Este es un recordatorio de la generosidad de Dios y de su capacidad para proveer en formas que superan nuestras expectativas más salvajes. En un nivel espiritual, este versículo también nos enseña sobre la fidelidad y la diligencia en la administración de los recursos que Dios nos da. José no se contentó con una preparación mínima. Se esforzó por hacer todo lo posible para asegurarse de que Egipto estuviera preparado para la hambruna. Este es un ejemplo para nosotros de cómo debemos ser diligentes y fieles en nuestro trabajo y en la administración de lo que Dios nos ha confiado. La provisión abundante de trigo también puede simbolizar la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que están disponibles para nosotros en cantidades abundantes si buscamos diligentemente su voluntad y su palabra. Finalmente, este versículo nos enseña sobre la providencia de Dios. A través de José, Dios proveyó para una nación entera durante un tiempo de crisis. Aunque los tiempos de abundancia y escasez eran inevitables, Dios en su gracia proporcionó los medios para sobrevivir a la prueba. Este es un recordatorio de que Dios siempre está en control y que su provisión es más que suficiente para cualquier circunstancia que enfrentemos. No importa cuán grande sea la necesidad, Dios puede proveer en abundancia, más allá de lo que podemos imaginar o contar. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que la enseñanza de hoy te haya sido de gran inspiración y reflexión. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares, y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y qué temas te gustaría que tratáramos en futuros videos. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.